Estamos agradecidos a Dios porque nos ha permitido llegar prácticamente al final de esta semana conversando acerca de el último capítulo del libro de Proverbios. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor les bendiga. ¿Qué te parece lo que ha sido este trimestre de estudios del libro de Proverbios y cómo culmina con la sabiduría, como tú decías, pero la toma y la lleva a pensar en que es una mujer que tiene todas estas características? Pero puntualiza también al final este concepto del apetito por el vino. ¿De qué vino está hablando el sabio aquí? O la madre, digamos, de esta sabiduría, de este Lemuel. ¿De qué vino? Y ella lo caracteriza, ¿no es cierto?, diciendo cuál es el vino de que ella está hablando. De ese que excita, de ese que nubla la razón, de ese que no permite discernir la diferencia entre lo sagrado y lo común. De eso está hablando. Y hoy día, lamentablemente, se ha hecho tan común, ¿no es cierto? Y si tú miras, la televisión está llena de réclames que asocian la felicidad, la alegría, con un trago, una copa de vino. Y eso es equivocado, porque no es así, porque después uno nota lo que pasa después de una fiesta, lo que pasa con las personas después que han bebido, después que han tomado. Así que no es el consejo del sabio aquí, como alguien podría decirlo, lo vimos la semana, que el que está deprimido, que está amargado, téngale un vasito de sidra, dice. Pero fíjate, qué bueno que lo haya citado, porque debemos considerar lo siguiente. En ese tiempo no se conocían los elementos que hoy día se conocen. Cuando hay una persona que tiene, por ejemplo, vamos a citar algo que sucede, una persona que está con un cáncer terminal, a veces se le pone morfina para aliviar sus dolores. En ese tiempo no se conocía esto, entonces es posible que eso lo hayan utilizado precisamente para minorar su sufrimiento. Y no por otra razón, como hoy día se habla. No es un asunto de placer, hoy día se toma por placer. ¿Tú recuerdas cuando en el santuario dos hijos de nada menos que deshonraron a Dios ofreciendo fuego Nadab extraño? Y Abiú. Ofrecieron fuego extraño. Sí. Ahora, ¿qué los llevó a hacer eso? Uno no dice qué los llevó a hacer eso, pero si tú ves enseguida después el consejo de Dios, ¿cuál es el consejo de Dios? Mire, por favor, no consuman vino, voy a decirlo así, cuando ustedes van a participar de la actividad del santuario, porque eso embota la mente, distorsiona. Pero con eso tú estás haciendo una diferencia. O sea, si ustedes no van a participar en eso, pueden beber todo lo que quieran, pero cuando van a participar del santuario, entonces no. Pero en todo caso, el sacerdote es sacerdote dentro y fuera de la iglesia. Yo recuerdo que, creo que más de una vez lo he contado, el incidente de este pastor, de un pastor evangélico, que la esposa se dio cuenta que cuando él tomaba una copita de vino era otra persona, alegre, jovial, incluso sus temas eran más atrayentes, entonces le ofreció siempre en las comidas un vasito de vino. La historia es muy triste porque al final se encuentra que este pastor anda pidiendo un pedazo de comida, botado, perdió la esposa, perdió los hijos, porque de esa copa lógicamente pasó a 2, 3 y al final a embriagarse todos los días. Y fue terrible el final. Y yo creo que no es una historia que uno puede contar, decir, es un caso especial. Fíjate, yo creo que es más recurrente de lo que uno me hace recordar, conocí a una persona también que le recomendaron, por el asma, le recomendaron una copita de vino a la hora de almuerzo. Y él siguió el consejo, porque eso era un remedio, lógicamente, no estaba bebiendo así, se lo tomaba como remedio. Pero él llegó a estar bastante dependiente del vino y hubo que internarlo para hacerle un tratamiento. Luego, fíjate, cuando él salió de ese tratamiento, duró muy poco y murió. Entonces, nosotros debemos considerar de que tenemos que cuidarnos en ese sentido. El Señor nos advierte de esto. El vino será un elemento social muy considerado, pero nosotros tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Dios nos habla en ese sentido y Él dice no. Fíjate, Satanás
ha echado a perder todo lo que Dios ha hecho. El Señor creó la uva para que comiéramos, Él hizo el vino. De la manzana, la sidra. En fin, de la cebada hacen la cerveza, me parece. En fin, todo eso ha hecho fermentar cualquier cantidad de cosas para poder hacer que el hombre se embriague, y cuando el hombre se embriaga, la verdad es que pierde el control y queda bajo el control del enemigo. Hay personas que hacen barbaridad y media cuando están bebidos. Se desinhiben completamente, son capaces de andar desnudos, en fin, hacer cualquier cosa que nunca harían en su sano juicio. Entonces eso lo ha hecho precisamente para que el hombre se degrade. Generalmente la persona cuando bebe tiende a degradarse. Bueno, algunas personas les han sacado fotos para mostrarles, porque ellos dicen, yo nunca hice eso, claro. Yo no actúo así, pero les han mostrado fotos o videos para que vean cómo han hablado, cómo han actuado y cómo se han dormido en la calle, ¿no es cierto?, de una manera indecorosa, y ellos se avergüenzan de eso. Incluso leía la otra vez de un comentario de una persona que fue a una fiesta y de vuelta, después de haber bebido, se vino manejando e hizo locuras, digamos, en el trayecto, ¿no es cierto?, y cuando llegó a la casa se durmió y aquí no ha pasado nada. Y después le contaron lo que había hecho. Y fue tanta la impresión, ¿cómo pude yo haber hecho eso, estas cosas, haber llevado quizás a un accidente que podría haber eliminado a mi esposa, a mis hijos que iban allí, mi familia? Se fue, dice, al campo, reflexionó, y qué bueno que Dios lo hizo reflexionar de tal naturaleza que Él prometió nunca más hacer este tipo de cosas, porque distorsionan la calidad de vida, distorsionan la calidad de discernir, ¿no es cierto?, lo que es bueno y es malo, y a veces esto nos anima y creemos que nos envalentonamos, ¿no es cierto?, y pareciera que somos héroes, pero de improviso aparece lo terrible que es la consecuencia. Yo creo que si alguien quiere beber, va a encontrar razones en la Biblia para decir que la Biblia dice que podemos beber, pero no se olvide nunca que también la Biblia dice, no mires el vino cuando rojea, éntrase suavemente, y después va a producir el efecto tan dañino en lo que es la vida de la persona. Creo que una de las cosas que nosotros debemos aclarar también, que aquellas cosas que dice la Biblia en favor de beber generalmente están sacadas fuera de contexto, ¿no? Porque la persona cuando va a la Biblia buscando que la Biblia corrobore lo que está pensando, lo que desea, va a encontrar seguramente algún texto por ahí. Si hay un hombre que quiere tener más de una mujer, seguramente se va a ir directo al rey Salomón y va a decir cómo él tenía tantas mujeres. Bueno, eso no significa que Dios apruebe eso. Lo que sucede es que en las Sagradas Escrituras está escrito allí lo bueno y lo malo. El Señor no puso solamente lo bueno y escondió lo malo de aquellas personas de aquellos héroes de las Sagradas Escrituras, sino que puso las dos caras de la moneda. Pero también puso las consecuencias que estas personas tuvieron por eso. Entonces tenemos que considerar esto también. Bueno, Proverbio nos habló de las cosas prácticas. Procuremos cumplir el aspecto teológico y espiritual también de lo que Proverbio nos enseña. Gracias por su atención, los esperamos en el resumen. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta el resumen.